Bienvenidos a la unidad 2 de libros históricos y poéticos. En este caso vamos a estar estudiando el libro de Jueces y el libro de Ruth. Antes de entrar al estudio particular de estos dos libros y específicos, vamos a pensar un poco en una obra histórico-teológica que recorre la Biblia, a la que los estudiosos le dan el nombre de la obra del Deuteronomista. Esta es una obra histórica que intenta contar lo que Israel vivió desde la conquista de la tierra hasta el exilio. Es una obra muy ambiciosa de los teólogos e historiadores inspirados por Dios que contaron la historia del pueblo de Dios. ¿Por qué se le llama a esta obra histórica el Deuteronomista? Porque estos escritores inspirados pensaron la historia de Israel a partir de los principios del Deuteronomio. Como ustedes saben, el Deuteronomio es un libro que cierra la obra del Pentateuco, que recopila todo lo que ha sido el pacto del Sinaí, lo vuelve a decir, de allí el nombre Deuteronomio, lo vuelve a pensar en función de lo que viene, ¿cierto? El Deuteronomio es un libro que mira para atrás, pero también mira fuertemente para adelante. ¿Qué va a pasar cuando Israel entre a la tierra prometida y la conquiste y se establezca y luego tenga una monarquía y funde un reino? ¿Va a seguir siendo fiel a Dios o va a confiar en sus propias fuerzas? Entonces el Deuteronomio va a establecer un principio, que es el principio de que aquellos que obedezcan a Dios, aquellos que sean fieles a Dios, van a recibir bendición. Y aquellos que desobedezcan a Dios, cuando el pueblo se aparte del Dios que lo sacó de Egipto, van a recibir maldición o castigo, o van a empezar a vivir pruebas, dificultades, plagas, conflictos. Y entonces los historiadores deuteronomistas van a pensar la historia de Israel con ese cariz, ¿no es cierto? Con ese lente van a mirar los acontecimientos. Y entonces van a empezar a contar los acontecimientos de la conquista, ya en Josué, como vimos en la clase anterior, en la unidad anterior, y en Jueces y en Ruth. También vamos a ver cómo aparece este principio, ¿no es cierto? Cuando el pueblo obedece a Dios y le es fiel, aparece la bendición de Dios. Y cuando el pueblo se olvida de la palabra de Dios o se olvida de Dios, aparecen los problemas, ¿no es cierto? Y a esta manera de entender la historia se le llama la obra del Deuteronomista. A esta escuela teológica y espiritual le debemos los libros de Josué, de Jueces, de Samuel y de Reyes, ¿no es cierto? Es toda una obra, una continuidad, aunque dividida en algunos libros. Y entonces en Jueces vamos a encontrar este mismo principio. Si uno mira los primeros capítulos del libro, capítulo 1, 2, 3, aparece este principio bien explicado, ¿no es cierto? Aparece como una especie de ciclo, ¿no? Israel es bendecido, ocupa la tierra, recibe el respaldo de Dios, pero al poco tiempo se olvida de este Dios al cual le debe todo lo que es y lo que tiene. Y entonces viene el juicio. ¿Cómo viene el juicio en Jueces? A partir de la invasión de otros pueblos que están alrededor, han quedado alrededor o aún dentro del territorio, como veíamos en Josué. Y entonces estos pueblos se hacen fuertes con Israel, lo atacan, lo despojan, lo humillan. El pueblo, en medio de la prueba, clama a Dios, se humilla, pide a Dios auxilio, salvación, y este Dios de amor y de misericordia interviene. ¿Y cómo interviene? Enviando un liberador. Los shofets, los jueces, son líderes carismáticos que Dios levanta por la obra de su espíritu y lo envía a salvar a este pueblo, que está en esa situación porque ha desobedecido a Dios. Pero Dios es bueno, es fiel al pacto, es misericordioso, y entonces interviene. Aparece un juez, libera a Israel por medio de victorias militares, el pueblo otra vez está en bienestar, en paz, pero aparece otra vez el ciclo. El pueblo vuelve a desobedecer a Dios, así que reaparece el juicio de Dios, que es un juicio correctivo, y el ciclo vuelve a empezar. Ese es el esquema, el bosquejo del libro de Jueces, ¿no es cierto? De manera que el libro nos plantea esta dinámica. Y a la vez el libro se va moviendo hacia la etapa siguiente, que es la etapa de la monarquía. Justamente
la presencia de estos líderes carismáticos, pero episódicos, hacen pensar en un gobierno más estable, ¿cierto? Un gobierno donde Dios puede ser el centro, pero no se produzcan estos estados de caos y de derrota. Ahí aparece una polémica dentro del libro que es muy interesante. Hay textos que señalan lo bueno que sería acceder a una monarquía, a tener rey, o lo malo que sería, ¿no es cierto? Y hay una tensión entre las tradiciones tribales que habitaban Israel y que entendían a Dios como el Señor de una confederación tribal, y otras tradiciones que ven con buenos ojos la aparición de la monarquía y de un rey que fuera fiel a Dios y que pudiera conducir al pueblo. Esta tensión, esta polémica, está construida alrededor de una frase que aparece 2 veces en el libro. En esta época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces hay una mirada como que hay una etapa de caos y de debilidad que hay que superar. En esta unidad también vamos a mirar el libro de Ruth, que es un libro muy interesante porque, ubicado en la época de Jueces, nos cuenta los antepasados del rey David. Y ahí hay algo muy lindo para destacar en este libro, un libro apasionante, hermoso, bello, y es la provisión de Dios y la providencia de Dios, ¿no es cierto? Y también esta mirada más abierta hacia otros pueblos que por ahí no forman parte del pueblo de Israel, pero también pueden ser incluidos en la bendición de Dios y en la bendición que porta Israel. Recordemos que ya en Génesis a Abraham se le promete que en él, en Abraham y en lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel, van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y acá aparece una descendiente del pueblo de Moab, que si vamos a la historia podría ser un pueblo enemigo del pueblo de Dios, sin embargo es incluida en la descendencia de David, ¿cierto? Y este Dios que provee, que acompaña, que guía, no solo guía al pueblo de Israel, sino que guía también a otras personas que tengan el corazón disponible, abierto a escuchar a este Dios. Y esa es Ruth, ¿no es cierto? Que va a ser bendecida dentro del pueblo de Dios, va a ser la antepasada directa de nada menos que del rey David. De manera que también es un libro muy interesante que nos muestra cómo Dios dirige no solo la historia nacional, ¿no? La historia de los pueblos, de los países, sino cómo dirige hasta los detalles más pequeños de las historias personales. Y en estos 2 libros tenemos estas 2 caras de este Dios. El Dios que puede ocuparse de pueblos y de naciones, pero también el Dios que se ocupa de las personas. Y de historias pequeñas, de historias mínimas, que puede ser tu historia, que puede ser mi historia. Dios está allí y está guiando con su providencia para cumplir su voluntad. Así que estos libros nos van a desafiar y también nos van a alentar en el plano de lo personal.